Entonces, la función cuadrática se ve así en la gráfica, se llama una parábola. Y su ecuación se ve así. Claro, es una ecuación un poco más larga y más compleja. Se llama cuadrática porque, a diferencia de la lineal, ahora aparece la x a la 2. Eso la hace cuadrática. De una vez podemos analizar algunas cosas. Por ejemplo, en la función lineal, la x estaba a la 1. Era mx más b, pero la x siempre estaba a la 1. Eso era una línea. Cuando yo veo la x a la 2, como acá, independientemente de si tiene lo demás o no tiene lo demás, pero que aparezca la x a la 2, eso se va a ver una parábola. Quiere decir eso, que el número del exponente me dice cuántos crecimientos o decrecimientos tiene, cuántos cambios tiene. Si x está a la 1, solo crece o solo decrece. Pero si aparece a la 2, decrece y luego crece. Y si apareciera la 3, que no les va a salir esa, pero si apareciera, entonces tendría crece, decrece, crece, y así sucesivamente. La función cuadrática, entonces, lo que la hace cuadrática es este pedacito de acá, lo que está al cuadrado. Y la A, la B y la C son números. Ahí va a haber un 3, un 2, un 1, lo que sea. Quiere decir eso que habrá funciones que tengan todas estas tres partes, pero habrá otras que no. Podría, por ejemplo, tener una que sea 3x cuadrado más 5x menos 8. Esa sería una cuadrática completa y es la más compleja de todas. Pero también podría tener una que solo diga 3x cuadrado más 5x, o sea, sin el 8. Y también sería cuadrática. Y podría tener una que solo dijera 3x cuadrado y que tuviera el 8, pero que no tuviera el 5. También sería cuadrática. Y podría haber una que solo tuviera 3x cuadrado y no tuviera ni el 5x ni el 8. Y también sería cuadrática. Ya vamos a ver ejemplos con problemas reales, pero el cuadrado en principio es lo que me dice que eso es cuadrático, que eso es curvo, que es una parábola. ¿Qué pasa con esto? Que de estas parábolas siempre nos van a preguntar, bueno, ya dijimos que nos pueden preguntar cualquier punto, me pueden decir, ¿cuál es la x para obtener determinada y? O si obtuve tal y, ¿cuál era la x? O sea, me pueden preguntar cualquier punto, igual que como hicimos en la lineal. Entonces, si me preguntan la x, si me dan la x, yo la reemplazo y hallo la y. Si me dan la y, pues yo la reemplazo y hallo la x. Solo que acá va a ser un poquitín más difícil. Pero lo cierto es que en general, los puntos más relevantes y los que nos van a preguntar son esos que tengo señalados acá. Este punto de aquí, que se llama el vértice, es el más preguntado de todos. ¿Por qué? Porque es un punto relevante. Ahí cambió la tendencia. Ahí la función dejó de crecer y empezó a decrecer. Si ahí fueran las ganancias de una empresa, pues ese punto me interesa. Me interesa saber en qué momento de X pasó eso. Que la función venía creciendo y de repente, ¡pum!, se cayó. La mayoría de ejercicios relacionados con la cuadrática son de caída libre, de proyectiles, de un balón que se lanza y forma esa figura. Pero hay otras aplicaciones. Sobre el vértice, sobre este punto que les estoy señalando, le pueden a uno preguntar, como en cualquier punto, la X o la Y de ese vértice. El punto tiene sus coordenadas X y Y. Entonces, lo que ya hemos visto, me pueden preguntar, ¿cuántas X para obtener tal Y? ¿O cuál Y para obtener tantas X? Es el primer punto que necesitamos saber averiguar. Si me dan esto, ¿cómo sé ese punto? Hoy vamos a ver ese punto vértice y este punto de acá. También lo habíamos visto en la lineal, que ese corte es importante porque ahí es donde la variable X fue 0. En la caída libre, en los proyectiles, siempre la variable X va a ser el tiempo transcurrido. Y esta va a ser la altura del proyectil. Tiempo transcurrido y la altura del proyectil, de la partícula, de lo que sea. Entonces, el tiempo 0 es donde la altura a la que estaba la partícula al principio, cuando la lanzaron.
Entonces esto puede ser un edificio. Entonces este puede ser el piso 1 metro, bueno, los 3 pisos puede ser, cada piso con determinada distancia. Esa es la altura a la que arrancó el proyectil. Esta es la altura máxima que alcanzó el proyectil. Y estos puntos de acá, este punto es muy importante porque ahí cayó el proyectil. Lo que yo les decía, si esto fuera una población, por ejemplo, de animales, de bacterias, pues acá es donde las bacterias se desaparecieron por completo. Recuerden esto, los cortes con el eje X es donde la función, lo que estamos analizando, se acabó. Si eran las ganancias, acá se acabaron las ganancias y empezaron las pérdidas. Si era una población, acá se extinguió el osito que estaban investigando los biólogos y de aquí para abajo ya no tendría sentido porque no puedo tener -1 oso o -2 osos. Entonces las funciones a veces continúan si eso tiene sentido. Si son ganancias, acá serían las pérdidas y tendría sentido. Pero si es una población de algo, de aquí para abajo no tendría sentido porque no hay cantidades de personas, ni de animales, ni de bacterias negativas. Y si fuera el tiempo, si fuera la caída libre, la altura de un objeto, y este es el tiempo, entonces esto no tendría sentido de para acá. ¿Por qué? Porque el tiempo negativo, como digo, -1 hora, no, eso no sirve. Entonces el tiempo cero. El tiempo es cero. Entonces una gráfica de altura contra tiempo y de un proyectil iría así. Arrancaría desde acá, llegaría a un máximo y caería y listo, se cayó el balón o la partícula o lo que sea. Entonces, ¿cómo hallo esos valores? Hay un valor que es exageradamente fácil de hallar. Así es igualito que en la lineal, igualitico que en la lineal. Si yo tengo una función, por ejemplo, que diga f de x igual 3x cuadrado más 5x más 1. Este valor siempre es cuando x vale 0, ¿no? 0. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo la x por un 0? Pues voy a obtener 3 por 0 a la 2 más 5 por 0. Estoy cambiando la x por 0 para ver cuánto me da el 1. Estoy cambiando la x por 0 a ver cuánto me da la y. Entonces, ¿qué pasa? 0 a la 2, 0. Más por 3, 0. 5 por 0, 0. Y me quedó el 1. Entonces, cuando x vale 0, ya tengo un punto, porque siempre tengo este punto independiente. Esto que hice es completamente innecesario. Este término independiente, el que no tiene la x, me va a decir por dónde pasa. O sea, por ejemplo, acá en el 1. Entonces yo ya tengo un punto de esa gráfica. Es lo mismo que en la lineal. Si me dan esta fórmula, f de x igual -5x más x cuadrado, -5 más x cuadrado. Me la dieron en desorden de pronto. Pero yo tengo este -5 que no tiene x. Ese -5 me dice por dónde pasa. -1, -2, -3, -4, -5. Pasará por acá. Ya tengo un punto. Y eso es importante, ya tener solo un punto. Entonces, para hallar, les voy a enseñar a hallar 4 puntos. Este corte con Y, los 2 cortes con X y el vértice. De ahí no se salen las preguntas de ese 4 puntos. Entonces, vamos a ver que no hay que hacer nada, solo mirar la ecuación y ya me lo sé. Y vamos a aprender a hallar también este de acá, por ahora. ¿Cómo se halla el vértice? ¿Cómo se halla el vértice? Ahí es imposible evitar memorizar. Nos toca memorizar una formulita para hallar ese vértice. Pero afortunadamente es una formulita muy simple. Cuando yo quiero hallar el vértice, yo tengo que hallar dos cosas, su x y su y, porque tiene coordenadas x y y. Entonces, para hallar la x de ese vértice, o sea, esto, el tiempo, o ¿esto qué significa? El tiempo en el que alcanzó la altura máxima. Y esta sería la altura máxima. Lo mismo que con la lineal. Interpretar nuestras variables. La x es tiempo. La y es altura. Entonces, en el vértice se encontrarán dos cosas. El tiempo al que se alcanzó la altura máxima o cuál era esa altura máxima. Y ambas cosas se las pueden preguntar. Le dicen, ¿cuál fue la altura máxima que alcanzó el proyectil? Pues me toca hallar la y.
¿Cuál fue el tiempo en el que el proyectil alcanzó la altura máxima? Me toca hallar X. Necesito que todos ustedes memoricen esta expresión. Menos B sobre 2A. Repítanla unas 10 veces mientras voy a abrir la puerta y ya les digo cómo se utiliza. Menos B sobre 2A. Listo, y me disculpan ahí. Entonces, hay que aprenderse esto. Es de las pocas cosas que yo les haré memorizar. Pero toca. Ahora, ¿cómo se usa? Afortunadamente no es nada difícil. Menos B sobre 2A. ¿Quién es B? ¿Quién es A? ¿De dónde sale eso? Si ustedes tienen una función cuadrática, que se las dan en la ecuación, x cuadrado menos 6x más 8. Y yo quiero hallar el punto máximo, se llama vértice. Y el punto máximo, como todos los puntos, son dos coordenadas, x, y. Entonces la x se halla con esa expresión, menos b sobre 2a. Cuando yo ya sepa cuánto vale x, recuerden que para hallar la y de un punto, pues reemplazo la x, cambio la x por un valor y miro cuánto me da y. Entonces tengo que hacer esto, hallar cuánto da, y si quiero hallar la y, reemplazo ese valor de x aquí y aquí, en donde aparezca la x, y hago el cálculo. Entonces, ¿quién es B, quién es A? ¿Cómo se hace eso? Recuerden que ahorita yo escribí que las cuadráticas eran ax cuadrado más bx más c. Así se ven las cuadráticas. Que les pueden faltar cosas. Le puede faltar esto, le puede faltar esto, le puede faltar ambas, pero nunca le puede faltar ax cuadrado. Entonces, A, B y C son los numeritos que acompañan a las letras, son los coeficientes. En este caso, A valdría 1, porque x cuadrado, miren, la A es el coeficiente de la x cuadrada, y acá no hay valor, entonces es 1. La B valdría menos 6. La B es este valor que acompaña a la x. Ojo, eso no cambia así esté en el desorden. Si la x cuadrada estaba al final, entonces el número que acompaña a la x cuadrada siempre será A. Esté de primeras, de segundas o de terceras, siempre la A será el que acompaña a la x cuadrada. Y la B, la que acompaña a la x, en este caso el menos 6. Hay que ponerla con su signo. La C no la necesito. La C yo ya sé, eso me sirvió ¿para qué? Para saber por dónde pasaba. Yo ya tengo un punto, que es el punto 0,8. Solo mirando esto. Y acá vamos a averiguar el vértice. Entonces, para averiguar la x, dice la expresión menos b sobre 2a. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la a y la b acá. Acá tiene un menos, pues pongo ese menos. Luego dice b, ¿y b cuánto vale? Menos 6. La voy a poner acá en un paréntesis, menos 6. Y debajo dice 2a, o sea, el 2 siempre va. Ese nunca desaparece. Y la a vale 1, entonces sería 2 por 1. Miren ahí, me dicen si hay alguna duda. Ahí solo he reemplazado. Repito, identificamos quién es A, quién es B y la cambiamos en esta expresión. La expresión siempre tiene un menitos, que es este menos. Como la B era negativa, menos 6, entonces por eso la puse ahí menos 6 con un paréntesis. Debajo siempre va un 2 y va la A, que era este número de acá, que es un 1. Y pues hago la operación. Menos por menos, más. 6. Y acá, 2 por 1, 2.
Siempre me quedan así operaciones muy simples. 6 dividido 2 me da 13. ¿Qué es el 3? Ahora sí. ¿Qué significa ese 3? Ese 3 es la X del vértice. Pero en los ejercicios, pues no me van a decir halle la X del vértice, sino tiene algún contexto. Entonces, si volvemos a nuestra grafiquita, en donde estaba una parábola y estaba un proyectil allá volando, entonces significa que el 3 es esta coordenada. Si es tiempo y es altura, entonces significará que en 3 segundos alcanzó la altura máxima, si fuera ese el problema. En 3 semanas se alcanzó la mayor cantidad de población, ¿sí? Ahí hay marcas semánticas importantes como mayor, máximo. Cuando a mí me dicen el mínimo, el máximo, el mayor valor, me están hablando del vértice. Ojo a eso. Ahí sí es como identifico que me hablan del vértice, porque me pueden hablar del vértice o de los cortes. Entonces la palabra máximo, el mayor valor, ese tipo de expresiones me dicen, me están preguntando esto. Y sobre eso me pueden preguntar, ¿cuál fue el tiempo en el que se alcanzó la altura máxima? Listo, ya lo hallamos, el 3. Pero ¿qué pasa si me preguntan la Y? ¿Cómo me preguntarían la Y? Me preguntarían ¿cuál fue la altura? Me preguntan ¿cuál fue el tiempo? Es esto. Si me preguntan ¿cuál fue la altura? Entonces es la altura a los 3 segundos. Para hacer eso, entonces, como ya sé que X vale 3, pues le hago la operación al 3 para hallar la Y. ¿Cuál operación? Pues esta, elevar al cuadrado, restarle 6 por él y sumarle 8. Es decir, en otras palabras, hacer f de 3. F de 3. O sea, reemplazar en donde aparezca la X el 3. 3 a la 2 menos 6 por 3 más 8. No sé si eso sea claro. Si no lo es, pregunten. Hallé la X con esta expresión que memorizamos. Hallé el valor de X. Y luego ese valor de X. Si quiero hallar la altura, entonces tengo que ir a la función y reemplazar el 3 en donde estén las X y hacer la operación. 3 al cuadrado da 9. Menos 6 por 3 da 18. Y más 8. Eso da menos 9 más 8 menos 1. Me dio un valor que para esto no tendría sentido. Porque a los 3 segundos estaba en menos 1 metros, o sea, acá por debajo. No puede ser. Pero ese es el mecanismo que hay que hacer para hallar la X. No sé si haya dudas. Ahora, esta función es difícil. Es muy difícil porque tiene 3 cosas. Es una cuadrática completa. Lo cierto es que la mayoría de las veces la cuadrática que les van a dar a ustedes es un poquito más simple. Por ejemplo, voy a poner otra. Profe, en el caso de que la ecuación solamente sea 3x al cuadrado, ¿eso querría decir que no habría tal vértice? O sea, Sí, no sí se podría tiene. dar un vértice ahí cuando solo nos daría A, ¿cierto? Bueno, miremos entonces. Si solo me dan la A, listo, vale, buena pregunta. La A valdría 3 y la B y la C no tienen. Entonces serían 0 y 0. Entonces si voy a hallar el vértice, entonces digo menos B sobre 2A y la B vale 0. Sería menos 0 sobre 2A. No importa cuánto valga, esto va a dar 0, ¿no? 0 dividido entre 6 o entre lo que sea, me va a dar 0. No significa que no haya vértice. Lo que significa es que el vértice, la X del vértice vale 0. Ahorita lo vamos a ver con el GeoGebra y se van a dar cuenta que casi siempre, de hecho, todas estas funciones que no tienen ni B ni C, todas hacen así. Pueden ser más amplias, más estrechas, pero todas pasan por el 0. Si le sumo algo, entonces ella se va a subir, pero eso lo vamos a hacer ahorita en el GeoGebra. Entonces, obtuve un 0. Y ahora quiero averiguar la Y. ¿La Y cómo se obtiene? Reemplazando el 0 en la función. O sea, haciendo 3 por 0 a la 2. Mentiras, el 2 va afuera. Por 0 a la 2. Entonces, 0 a la 2, 0. Por 3, 0. Que me dé 0 no significa que no haya vértice, sino que el vértice es el origen. Entonces, ella puede ir así, pero su vértice está ahí. Listo, vale, buena pregunta. Y esas funciones suelen salir, o suelen salir no solo con eso, con solo eso no, pero pueden salir así. Y igual, por ejemplo, 3x cuadrado menos 6.
Ese sería el mismo caso. Tampoco tengo B. Entonces, ¿qué pasaría con eso? La X del vértice menos B sobre 2A. No se les olvide. Menos 0 sobre 2 por A. En este caso 2 por 3. Lo mismo. 2 por 3. Eso me da 0. Solo que aquí, si voy a averiguar la Y, miren, siempre es el proceso igual. X y luego voy a averiguar la Y, que es reemplazar el 0 aquí. 3 por 0 a la 2 menos 6. Entonces, ¿qué pasa? Acá sí no va a dar 0. 0 a la 2, 0. Por 3, 0. Menos 6 da menos 6. Entonces, ahí ya vamos a ir, ahorita en el GeoGebra vamos a ir descubriendo esas cositas. ¿Qué significa esta función? Pues que el vértice pasa por el 0 en X, pero ahora sí bajo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya va a ser como así. Pues está 6 unidades abajo, pero sigue en el centro. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Alguna otra duda sobre el vértice? Vamos a hacer un par de ejercicios. Bueno, veamos, yo creo que veamos el GeoGebra y les muestro qué implica que tenga un valor, que tenga la A, que tenga la B, qué implica eso en la gráfica. Entonces vamos a hacer gráficas, esta vez cuadráticas. Borramos estas que ya están. Listo, empecemos igual que hicimos con la lineal. Voy a escribir la función cuadrática más simple que existe. Y igual x a la 2. Esa sería la cuadrática más simple que existe. Y observemos qué pasa. Todas las gráficas que tienen y igual y solamente tienen la primera partecita, la ax cuadrado, pero no tienen ni b y ni c, van a verse así. Así como me lo hizo ver ahí Jenny. Ahora, ¿qué pasa si le aumento, le pongo una A? Mire, ¿qué pasó? La verdecita era la original, la que no tiene nada raro, sino solamente el x cuadrado. Y observemos cosas. Por ejemplo, empieza en 0, 0. Pero miren, el 1, ¿con quién se relaciona? Pues sería 1 a la 2. Pues da 1, ¿sí o no? 1 a la 2. Ay, ¿por qué esto me falla tanto? 1 a la 2 da 1. 2 a la 2. Mírenlo. Bueno, 2 a la 2 con el 4. 3 a la 2 estará con el 9. Si yo eso lo multiplico por algo, como acá que lo multipliqué por un 2, pues entonces ahora va a crecer más rápido, se dice. Tiene un crecimiento más acelerado. Porque yo ahora, 1 a la 2 da 1, pero le están multiplicando por 2. Pues 1 a la 2, 1. Por 2, 2. O sea, la azulita está creciendo el doble que la verde. 2 a la 2, 4. Por 2, 8. Entonces ya ni siquiera la estoy viendo acá, pero se encontrará el valor 2 con el 8. Mírenlo ahí. Estamos viendo el azul, ¿no? El 2 se encuentra en la azul con el 8. ¿Por qué? Porque 2 a la 2, 4. Pero por este 2 que estoy poniendo acá, entonces sería 8. Y así sucesivamente. Agreguémosle cosas a ver qué pasa. Ahora, voy a colocar la misma x a la 2, pero le voy a sumar algo. Le voy a sumar 1. Y comparemos la verde con la roja. La verde era x cuadrado y ahora x cuadrado más 1. Si ven que el término independiente, ese que no tiene la x, siempre es una información valiosa porque me dice en dónde corta el eje y. En 1. Acá tenía un 0, no tenía nada. Entonces, por eso pasó por el 0. Si yo coloco x cuadrado menos 3, entonces ya sé que va a pasar por acá por el menos 3. ¿Sí ven? Pero cuando tengo solo la a y la c, o sea, ax cuadrado más c, que es el término independiente, vemos que la gráfica siempre está en el centro, nunca se mueve para los lados.
O sea, lo que hace que se mueva para los lados es la X. Me explico. Ahora voy a graficar X a la 2 y le voy a poner más 2X, o sea, ponerle la B, el segundo término. Entonces, si ven que ahora sí se movió para un lado. Entonces, este término, el hecho de tener, este sería AX cuadrado y BX, entonces hace que la gráfica esté a un ladito. Pasó por el 0, miren. Ella pasa por el 0, pero el otro punto sí está por allá en otro lado. Y tiene un vértice más abajo. Y finalmente, si coloco toda una ecuación completa, X a la 2, y ahora le voy a colocar más 2X, y le voy a colocar otra cosa, más 3. Entonces veamos qué pasó. Entonces veamos qué pasó. Ahora ella sí ve que no, ya no pasa. La otra pasaba por el 0, esta pasa por un lugar por allá muy X, muy raro. ¿Qué puedo encontrar ahí por ahora con lo que hemos dicho? Pues que este 3 me dice que ella pasa por el 3. Que no es una información menor, es una información bastante relevante. ¿Y por qué no le calculamos el vértice acá, ya que estamos en estas? Entonces, la X del vértice, de la última que grafiqué, la azulita. Entonces dice menos B. ¿Quién es B? Es este 2. Entonces sería menos 2 sobre 2A. ¿Cuánto vale A? A vale 1. Y casi siempre vale 1. Entonces será 2 por 1. Si algo no se entiende, me dicen. Puede ser un poquito enredado al principio. Y menos 2 dividido 2 me da menos 1. Esa división total me da menos 1. Y miren que efectivamente vemos que la X del vértice, mirenla acá, menos 1. Para que vean que no les estoy hablando carreta. Ahora, quiero averiguar la Y de ese vértice, por alguna razón, dependiendo de la pregunta. Entonces la Y sería reemplazar este menos 1, que es la X, en la función. ¿En dónde? Aquí en vez de esta X, escribo un menos 1. Aquí en vez de esta X, escribo un menos 1. Hago la operación de manera ordenada y obtendré el vértice en Y. Entonces, menos 1 al cuadrado, lo voy a hacer acá mental. Menos 1 al cuadrado da 1. Más. Y tengo 2 por menos 1, porque la X vale menos 1. 2 por menos 1 da menos 2. Y más 3. Hacemos esa operación. 1 menos 2, menos 1. Más 3, me da 2. Tenía 1, me endeudé en 2, quedé debiendo 1. Me gané 3, pagué el que debía y me quedé con 2. Y acá vemos efectivamente que el vértice, la Y del vértice es el valor 2. ¿Cuándo uso eso? Cuando en la pregunta me están diciendo el mayor valor, el máximo, el mínimo. Si la parábola abre hacia arriba, pues el vértice será un mínimo. Si la parábola abre hacia abajo, el vértice será un máximo. Listo, eso por ahora. No vamos a profundizar mucho en esto. La verdad es que la cuadrática, si sale, es una o dos preguntitas y va a ser simple. La que debemos conocer más es la lineal. Pero acá tenemos un par de preguntas que nos pueden mirar a ver cómo usamos esto que les estoy diciendo. En 10 minutos se va a cortar y sería la última vez que entremos, pero por favor entren los 4, que dictarle una clase a 2 personas o a una sí es muy duro. A ver. Estamos atentos, Leo. Bueno, seguro que la constancia va a tener su recompensa, se los aseguro. Seguir el proceso va a tener su recompensa. Yo sé que muchas de las cosas les parecen enredadas porque es la primera vez que las ven, pero el ejercicio, la ejercitación da resultados. Yo lo sé porque lo he visto en las personas a las que he preparado. De pronto a veces no opino, Leo, pero pues es porque me enredo un poquito y me vuelvo a mis apuntes para constatar que lo que estoy haciendo esté bien. Listo. Les voy a enviar, porque no lo tengo acá en el... Les voy a enviar una fotico o 2 foticos para que trabajemos esos 2 problemas para empezar y la otra clase profundizamos un poco más. Se le hubieran explicado a uno así en el colegio, la vida sería distinta. Sí, es que a uno le enseñan es hacer fórmulas y resuelva y halle y haga la tabla, pero el significado de las cosas, y eso es lo malo, que a uno en el colegio
pregunta diferente a como le preguntan en los exámenes de estado. Entonces el niño cuando llega al examen de estado, pero a mí jamás me han preguntado así, ¿por qué esperan que yo sepa eso, no? Bueno, hay una primera ahí. Esa pregunta tiene un errorcito, por favor, corrijan. Ahí les dan una ecuación, pero dice, a ver, un objeto es lanzado, no sé si ya la recibieron, un objeto es lanzado verticalmente, esa es la típica de cuadrática. Hacia arriba, una velocidad de 16 metros sobre segundo. Ojo, me dijeron que lo lanzaron a una velocidad de 16 metros sobre segundo. ¿Sí ven que esto es física? Entonces, vamos a empezar a ver problemas de física y de química relacionados con lo que estamos haciendo. Entonces, esto es pura física y las cuadráticas casi siempre son proyectiles, es física. Pero cuando a mí me dicen que lo lanzaron en física, uno tiene que entender que esa es una velocidad inicial. O sea, si yo lanzo el objeto a 16 metros por segundo y él va a subir, pues va a empezar a perder de velocidad, ¿no es cierto? Acá alcanzará una velocidad cero. Ojo a eso. En el vértice se supone que la cosa viene subiendo y hay un instante muy pequeño en el que la velocidad es cero. Y de ahí en adelante, pues va a haber una aceleración. Él va a acelerar porque la gravedad lo va a hacer acelerar. ¿Listo? Esa es una idea inicial. Pero entonces, esta es velocidad inicial. A veces en física le ponen la I. O la mayoría de veces le ponen V0. Velocidad inicial. A la velocidad que arrancaron las cosas. Listo. Luego, ¿qué dice? La distancia D en metros del objeto después de la está dada por la manera de preguntar. Empieza a volverse muy regular. Me dicen, la distancia de en metros. ¿Sí ven? Entonces yo ya tengo. Yo ahí tengo dos cosas. No solamente sé que la distancia está en metros, sino además yo sé que ese es el eje Y. De una. ¿Por qué? Porque están analizando un objeto que lanzaron y la altura que alcanzó. Entonces, como yo les decía la vez pasada, siempre lo que yo estoy analizando va a ser la Y. Y lo otro va a ser eso que afecta a la Y. Y me dicen, la distancia en metros del objeto después de t segundos. Entonces ahí me dijeron la otra. Me dijeron que es el tiempo. De hecho, ya sabemos que el tiempo nunca lo vamos a poner en el eje Y, porque el tiempo no lo va a afectar a nadie, sino siempre va en el eje X. Y lo otro es eso que se afecta. Y la buena noticia es que nos dan la fórmula. Entonces, para ustedes la fórmula, a medida que vamos trabajando, ya no va a ser una mala noticia. La mala noticia es que me digan, halle la fórmula. Eso es más complejo. Pero cuando me la dan, entonces yo voy a reemplazar la T, voy a reemplazar la D, voy a poder encontrar cosas. El error que tiene el ejercicio es que acá debería ser menos 5t a la 2. Ahí dicen más 5t a la 2. ¿Por qué es un error? Ojo a esto, no sé si lo dije. No lo dije y es importante. La A, o sea, la letrica, el número que acompaña a t cuadrado. Recuerden que esto es ax a la 2 más bx más c. Entonces, este numerito que acompaña a la x cuadrado me dice algo importante. Él me dice, si es positivo, esa gráfica es cóncava hacia arriba, o sea, abre hacia arriba. Y si esa es negativa, entonces la grafiquita es para abajo. Una parábola que abre hacia abajo. Recuerden que la pendiente de la recta también nos decía eso. La pendiente era positiva, entonces la recta iba para arriba. La pendiente era negativa, iba para abajo. Esos detalles diferencian mucho las cosas y lo ubican a uno. Entonces, por eso yo sabía que esto no puede ser positivo, porque como si yo lanzo un proyectil, ¿cómo el proyectil va a lanzarse para abajo y luego va a empezar a subir? Eso es imposible. Los proyectiles siempre son con esta negativa, porque hacen así. Tiene que abrir hacia abajo, entonces la A es negativa. Y miren que la A, acá en estas fórmulas, si ven que la fórmula ya no aparece siempre ordenadita, ax cuadrado más bx más c. Acá lo cuadrado está de segundas. Y acá está esto. T cuadrado y T. Por ejemplo, no tiene C. No tiene C. De hecho, si quieren la ordenamos. Menos 5t cuadrado. Más B0t. Y no tiene nada más. Eso ya me dijo algo. ¿Qué me dijo? Que la gráfica arranca en 0. Aquí. No aquí. Recuerden que este valor me dice por dónde corta. Entonces, si dijera 5, este era 5. No tiene, entonces es 0. Si en el ejercicio le salen 4 gráficas, habrá 2 para arriba, 2 para abajo. Habrá una que pasa por el 0 y otra que no pasa por el 0. O sea que sin hacer cálculos, yo ya estoy descartando cosas.
Listo, no he visto qué me preguntan. Entonces ahora sí va la interpretación de la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Ojo ahí. ¿Cuánto tiempo? En la pregunta debo saber qué pregunta la pregunta. Entonces, ¿qué me está preguntando? Esto. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que el objeto esté a 12 metros del suelo? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que el objeto, bueno, vamos a borrar esto, para que el objeto esté a 12 metros del suelo? Me están preguntando la distancia. Perdón, me están dando la distancia, 12 metros. Y me están preguntando el tiempo. Esa es una pregunta. Listo, ahí me voy a ubicar. Pero esa no es una pregunta del vértice. Entonces no la vamos a resolver hoy. ¿Por qué? Porque me dijeron cuánto para que el objeto esté a 12 metros. Entonces no sé si 12 metros sea el máximo. Nada me indica que sea el máximo. Esa pregunta por ahora no la podemos responder. La responderemos de hoy en 8. Segunda pregunta. ¿Cuándo el objeto alcanzará el suelo? ¿Sí ven? Me están preguntando el corte con Y. Listo, no la podemos resolver hoy. Solo podemos resolver, si me preguntan esto, que sería dónde arrancó, pero ya sé que es en el 0, y podemos resolver el máximo. El máximo, si ven que es la pregunta D. La pregunta C, otra vez lo mismo, me dan la distancia y te averigüe T. Pero la D es la que podemos trabajar hoy. ¿Cuál es la altura máxima y cuándo la alcanza? Son dos preguntas en una. Me están preguntando, ¿cuál es la altura máxima? Pues yo debo saber que me están preguntando la Y, porque acá va la altura. Y cuando me dicen, ¿cuándo la alcanza? ¿Cuándo? La palabra cuándo me indica bien. Entonces debe ser esto de acá. Uno nunca puede hallar esto sin haber averiguado primero esto. Pero ojo, si a mí me preguntaran, ¿cuándo alcanzó ¿cuándo alcanzó la altura máxima? Entonces yo solo hallo esto y no hallo esto. Pero si me preguntan, ¿cuál es la altura máxima? Ahí sí tengo que hallar ambas cosas. Tengo que hallar primero la X para poder reemplazar y hallar la Y. Entonces la pregunta más difícil es cuando me preguntan cuál es la altura. Cuando me preguntan cuándo alcanzó la altura, yo me quedo solamente hallando la X. Y listo, no hallo nada más. Menos B sobre 2A. En este, ¿cuánto valdría B? ¿Y cuánto valdría A? Entonces ahí es donde está el lío. Eso es lo que quieren que yo interprete. Porque la A la tengo. La A vale menos 5. Pero la B, que es, recuerden, la B es la que acompaña a la letra que está a la 1. A la letra que está a la 1. Acá la T está a la 1, entonces la B es esta. Y esa no la tengo. Pero sí la tengo. Lo que pasa es que no la tengo ahí en la ecuación, pero me la habían dicho en el resto del texto. Me dijeron la velocidad inicial son 16 metros sobre segundo. Entonces yo tenía la velocidad inicial. ¿Qué hace que la gente no pueda contestar? Pues que no sepa qué es B0. Si no, acá no me dieron ningún número. No, la velocidad inicial sí me la dieron en el texto. Entonces tengo que B vale 16 y que A vale menos 5. Entonces voy a esta formulita que me voy a memorizar. Creo que es lo único que yo les voy a hacer memorizar. Y digo, menos B. Voy a volver a mencionarlo para que quede grabado. En este ejercicio nos hablan de la efectividad de un comercial de televisión. Nos dicen que la efectividad del comercial, o sea, hace que yo compre, depende de la cantidad de veces que yo vea el comercial. Y una empresa de publicidad hizo experimentos y descubrió que la efectividad era esa. Nos aclaran que la efectividad es un valor de 1 a 10. O sea, se inventaron esa función en donde 10 es que el comercial fue 100% efectivo y 1 donde el comercial no pegó, no fue efectivo. Y me dan la ecuación, que es algo bueno porque cuando tengo la ecuación voy a poder hallar fácilmente las cosas. Y me aclaran, N es el número de veces que la persona ve el comercial. Como esto es cuadrático, y yo ya veo, por ejemplo, un menos acá, menos A, entonces yo ya sé que esto va para abajo. Y además, si ven que no tiene la C, no tiene el término independiente, eso ya me dice cosas. Cuando no tiene el término independiente, que es el que me dice por dónde pasa, entonces es porque pasa por el 0. Y eso ya me da interpretaciones. Significa que cuando yo no veo el comercial,
Cuando veo, esto es las veces que vi el comercial. Una vez, 2 veces, 3 veces. Si yo no veo el comercial, pues no va a ser efectivo. Tiene sentido, obviamente. No puede ser que yo no vea un comercial y entonces le crea al comercial. Nunca empezaría por acá. Entonces esto, independientemente de cómo sea, es una forma así. ¿Acá qué será? Pues la mayor efectividad del comercial. Y además debo interpretar que se supone que después de que yo vea el comercial más veces, ahí ya me empieza a pegar poco el comercial. Y llegará un momento en que lo he visto tantas veces que ya no tiene efectividad. Un máximo de efectividad y ya lo vi demasiado, entonces ya no tiene efectividad sobre mí. Interesante. Además, cuando a mí me dijeron la efectividad, miren, al empezar a leer el problema, me dijeron la efectividad de un comercial, listo, yo ya sé que esa es la Y, porque es el fenómeno que están analizando. Y luego me contarán de qué depende. Pues ya estoy ubicado. Ahora sí vamos a la pregunta. Dice, ¿cuántas veces debe ver un televidente el comercial? ¿Cuántas veces? ¿Me están preguntando Y o me están preguntando X? X, Así es. Así porque la es. Esto cantidad de veces. representa, ajá, número de veces. Tener eso, esa claridad es fundamental. Para que la efectividad sea máxima. Entonces ahí, la palabra efectividad máxima me dice que tengo que hallar el vértice. Entonces, que debo sacar de mi memoria la formulita aquella de menos b sobre 2a. Ahora, me están preguntando, ya me dijo William muy acertadamente, me están preguntando el número de veces. O sea que yo debo averiguar solo la X, solo este valor de acá X. No me interesa qué tan efectivo fue el comercial, para responder la pregunta que me hicieron, ¿no? Entonces tengo que entender bien quién es A. A será menos 1 sobre 90. ¿Y quién es B? 2 tercios. C no tenemos, pero pues no la necesitamos tampoco. Por favor, hagan este cálculo. El primero que lo haga me dice cuánto le dio. O sea, reemplacen la B, la A, y miramos a ver si podemos manejar esos esos fraccionarios. Porque ahí viene, miren, los chiquitos, lo de los fraccionarios. Ahí les va a quedar creo que un producto de medios y un producto de extremos y medios. Pues a ver si lo recordamos. Ojo con este menos. Bueno, ¿cómo les quedó? Antes de calcularlo, pero ¿cómo quedaría el fraccionario? ¿Quién queda arriba? Dos tercios. 2 tercios, sí. Tercios. Y debajo, el 2. Y en el paréntesis, Menos 1. sería menos 1 sobre 90, ¿sí o no? ¿Les quedó así el planteo? Sí. Ahora, acá hay detallitos aritméticos. Entonces, bueno, tendría que multiplicar menos por menos. Eso me va a dar que la fracción va a ser positiva. Tiene sentido porque yo no puedo ver una cantidad de veces negativa al comercial. Eso tenía que darme positivo.
Y acá recordemos cosas de fracciones. Entonces, 2 tercios arriba. ¿Cuánto da 2 por 1 sobre 90? Ignoremos el signo. 2 por 1 sobre 90. ¿Cómo quedaría? Ahí hay que recordar que la multiplicación es de frente, ¿no? 0,02. 2 sobre 180. ¿Sí? No sé si el 0,02. Espera a ver porque no lo puedo hacer notar. Pero Yo lo recordemos. multipliqué como fracción, o sea, 2 por paréntesis de 1 sobre 90 Sobre 90, bien. me dio 0,02. Listo, bien. Porque miren que se multiplica el 2 por el 1 y el 90 por el 1 del 2. Recuerden que el entero lo pienso como un fraccionario y multiplico de frente. Entonces, William dividió 2 entre 90. Por ahora no lo voy a hacer, pero está bien. O sea, usted puede hacerlo en decimal. No hay lío. Allí no nos dijeron si era en fraccionario o en decimal. Pero ya que tengo un fraccionario arriba y un fraccionario abajo, voy a hacer aquello de producto de extremos. Por producto de Podría medidas. simplificar. Este podría ser 1 sobre 45. También podría ser. Hay diferentes maneras. Vamos a ver como si no me hubiera dado cuenta que se podría simplificar. 2 por 90 es 180. Los extremos van arriba, ¿no? Y 3 por 2 da 6. Miren, William, que de pronto lo que usted hizo es correcto, pero al haberlo hecho de esta manera me sale una división más exacta. Miren. 180 dividido 3 da 30. 30. Entonces, generalmente cuando uno le dan fraccionarios, ¿sabe qué pasa? Que siempre va a haber como simplificaciones, siempre esos fraccionarios terminarán volviéndose enteros. Entonces, a veces el decimal lo puede incluso enredar a uno mucho, a no ser que acá si no nos hubiera dado exacto, entonces ahí sí saco el decimal. Pero cuando me ponen fraccionarios casi siempre hay simplificaciones y terminan convirtiéndose en cosas enteras. Entonces, ¿qué es 30? El número de veces que hay que ver un comercial para que logre la máxima efectividad. Cuando usted vio el comercial la vez 31, ya perdió efectividad. No me lo preguntaron, pero si me hubieran preguntado, entonces, ¿cuál es la efectividad de este comercial? Recuerden que es una escala, y cuando me dijeron escala de 1 a 10, entonces no me dijeron unidades, yo no puedo decir, la efectividad es de 10, ¿qué? 10 metros, no, eso no tiene sentido, simplemente de 1 a 10. Entonces esa sería una pista. Si coloco este 30 en la función, acá y acá, entonces es como hacer E de 30. Entonces es cambiar el 30, la N por el 30. 2 tercios por 30. Menos 1 sobre 90 por 30 a la 2. Y lo mismo, fraccionarios. Por ejemplo, yo al tener 2 tercios por 30, recuerden que puedo dividir este 30 entre 3 y multiplicarlo por 2. Y es más fácil. 30 dividido 3, 10. Por 2, 20. Y acá tengo 30 al cuadrado son 900. 30 por 30, 900. 900 dividido 90 da 10. Por 1 da 10. Entonces vean que trabajar con fraccionarios a veces facilita las cosas. Uno les tiene como miedo, pero termina, mire, simplificándose. Si hubiéramos sacado decimales, de pronto nos enredamos. 20 menos 10 da 10. ¿Tiene sentido? Pues claro, es que esta pregunta ni siquiera se hacía. Nos dijeron que la máxima efectividad era 10. Ya lo sabíamos. El comercial iba de 1 a 10 de efectividad. Entonces, si encontré la cantidad de veces a la que se alcanza la máxima efectividad, pues nos tenía que dar 10. Que era la máxima efectividad. Tal vez por eso no hicieron esa pregunta, pero Leo, no. qué pena contigo, me perdí en el último proceso. No sé dónde salió el 20, qué pena. Listo. Recordemos que cuando yo multiplico un fraccionario por algo, nosotros habíamos dicho que la forma más fácil era ese algo dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 2. Recuerda con eso de 3/4 de la edad del profe. Entonces era partir la edad del profe en 4 y luego tomar 3 de esos 4, o sea, multiplicar. Entonces 30 dividido 3, 10. Por 2, 20. También se puede 30 por 2 dividido 3 y da lo mismo. Solo que nosotros habíamos dicho, es más fácil cuando le saco la fracción a una cantidad, es primero partirla así como me enseñaron cuando era pequeño. Parto el 30 entre 3, pues obtengo un 10. Y luego me dicen coja 2, pues será 10 y 10, 20. ¿Sí? Y acá lo mismo, solo que tocaba primero elevar al cuadrado. 30 al cuadrado da 900. Pues 900 dividido 90 me dio 10. Por 1, 10. 10. Y al final 20 menos 10, 10. ¿Sí te quedó claro?
Vale, sí. Sí, gracias, Leo. Listo, mis profes. Voy a enviarles más tardecito, que tengo las fotos, pero no el documento ya organizado, con ejercicios así, todos para hallar el vértice, para que lo practiquemos un poco. Serán por ahí unos 5 ejercicios a lo sumo. Entonces, por favor, hagan esos 5 ejercicios, practiquémoslo y verán que ya vamos evacuando cosas. De la cuadrática hay todavía cosas por hacer, pero son un par de cositas y listo, y saldremos de funciones. La próxima clase reforzaremos lo que nos falta, practicaremos ejercicios reales del ICFES en donde salen cuadráticas, en donde salen lineales, y la siguiente semana empezaremos con geometría. Con geometría. Entonces debemos hallar áreas, volúmenes, hallar áreas sombreadas, ese tipo de cosas. Y estas formulitas, sin quererlo, nos van ayudando después en la geometría, porque dicen base por altura sobre 2, pero yo ya entiendo que una depende de la otra y en fin. Si no hay comentarios, dudas, aclaraciones, pues terminaríamos por hoy. Muchas gracias, profe. Leo, muchas gracias. Espero que les esté siendo útil. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. Gracias, Leo. Feliz Chao, día. buen fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias igualmente. Feliz fin de semana para todos.